Trump se ha metido solo en la trampa de Irán. Irán, nos guste o no, en la práctica está ganando la guerra. Ninguna persona racional habría atacado a Irán. Los iraníes no son tontos como para abrir el estrecho de Hormuz solo porque Trump lo exige. Si Estados Unidos se retira, Israel podría enfrentar una crisis existencial. Las bases estadounidenses ya no son defendibles. Y si Trump vuelve a atacar, podrían venir consecuencias que nadie sabe exactamente cuáles serán. Hoy vamos a escuchar una conversación muy fuerte con el coronel Douglas Macgregor, coronel retirado del Ejército de Estados Unidos y ex asesor del secretario de Defensa. La entrevista fue realizada el 20 de mayo de 2026. En esta entrevista, Macgregor explica por qué, según él, Donald Trump quedó atrapado entre dos opciones peligrosas: atacar de nuevo a Irán o aceptar una derrota política y estratégica. También explica por qué cree que Irán está hoy en una posición más fuerte que al inicio de la guerra, por qué Israel no permitiría fácilmente que Estados Unidos salga del conflicto, y por qué las bases militares estadounidenses alrededor de Irán podrían haberse convertido en objetivos vulnerables. Pero hay dos puntos especialmente importantes que Macgregor menciona. Primero, ¿qué advertencia pudieron haber transmitido Vladimir Putin y Xi Jinping a Trump en privado? Y segundo, ¿por qué la presencia militar de Estados Unidos en la región ya no funciona como antes? Ahora sí, vamos con los momentos más importantes de la entrevista. Parte 1. Trump, a una hora del ataque. ¿Amenaza? ¿Decisión? ¿O trampa? Hola a todos. Hoy, el presidente Trump dijo que canceló un gran ataque contra Irán y afirmó que estuvo a solo una hora de iniciar la operación. Sí, a solo una hora. Para entender qué pasó realmente y qué significa todo esto, hoy tenemos con nosotros a uno de los invitados más seguidos del programa, el coronel Douglas Macgregor. Doug, me alegra mucho que estés aquí. Me alegra que te alegre. No sé si realmente pueda entender del todo esta situación, pero lo voy a intentar. Trump explicó esta mañana lo que, según él, ocurrió en las últimas 24 horas. Dijo: yo estaba a una hora. Todo estaba listo. ¿Se refiere a ayer? Sí, íbamos a atacar. El ataque debería estar ocurriendo ahora mismo. Todo estaba terminado. Los barcos estaban cargados, completamente cargados. Estábamos listos para empezar. Ellos me contactaron durante los últimos 2 días y dijeron que habían avanzado mucho, porque nosotros los obligamos a negociar con nosotros. Principalmente Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, un poco Kuwait, Bahrein y otros países también están involucrados. Todos estamos trabajando juntos, como un equipo. Y por supuesto, también está Israel. Israel ha sido un socio extraordinario. Ellos sabían que yo estaba listo para atacar. Yo no se los dije. Yo nunca le digo a nadie cuándo voy a atacar. Pero ellos sabían que estábamos muy cerca. Yo diría que estaba a una hora de la decisión. Ya había tomado la decisión. Ellos habían escuchado que yo había tomado la decisión. Dijeron: Señor, ¿puede darnos unos días más? Porque creemos que ellos se han vuelto más razonables. Entonces, según Trump, tal vez 2 o 3 días más, viernes, sábado, domingo, o quizá a principios de la próxima semana. Un plazo limitado. Un calendario creado por él mismo. Doug, hay muchas cosas en estas declaraciones. ¿Qué parte aceptas y qué parte no crees? Bueno, él y sus amigos multimillonarios han ganado mucho dinero vendiendo acciones en corto y moviendo capitales según estos puntos de decisión. Realmente no sé qué conclusión sacar de todo esto. Para ser honesto, soy muy escéptico. Creo que hay asuntos más grandes en juego. No estoy seguro de que él realmente esté aceptando consejos o peticiones de alguien en la península arábiga. No lo sé. Mi impresión personal es que él va a atacar, porque no creo que conozca otra salida. Se ha metido en una posición muy difícil, una posición que, honestamente, él mismo creó con su propia boca. Él fue quien dijo que los iraníes debían abandonar su uranio enriquecido. Él dijo que Irán no podía tenerlo. Él dijo que debían abrir el estrecho de Hormuz. Pero los iraníes han sido muy claros en esto.
No van a abrir el estrecho solo porque Trump lo quiere. Y tampoco van a perder su soberanía e independencia entregando su uranio enriquecido a Estados Unidos, ni a ningún otro país. Por eso, realmente no puedo tomar en serio la idea de que estamos negociando con ellos. No lo creo. Parte 2. Irán no retrocede. Hormuz y la ventaja estratégica de Teherán. Doug, la Guardia Revolucionaria de Irán publicó hace poco un mapa y lo llamó su zona de control. ¿Puedes imaginar que Irán retroceda siquiera 1 centímetro desde una posición así? No, realmente no. Y además hay que considerar esto. Si uno está sentado en Teherán y mira dónde estamos ahora, los iraníes tienen, en la práctica, la altura estratégica. Nada puede entrar o salir de esa zona sin estar expuesto a ser atacado por algún tipo de sistema de armas, misiles de crucero, misiles balísticos tácticos, sistemas no tripulados, lanchas pequeñas, barcos más grandes, cualquier cosa. No veo ninguna señal de que quieran abandonar esa posición. Hay otro tema que no conocemos, y eso es muy preocupante. No sabemos exactamente qué le dijo en privado el presidente Putin y finalmente el presidente Xi Jinping al presidente Trump. Creo que, sea lo que sea, ya sea Putin por teléfono o después en reuniones cara a cara con Xi, le dijeron a Trump que si decide reiniciar la guerra contra Irán, habrá consecuencias desconocidas. No sé qué significa eso. No sé cómo lo interpretó Donald Trump. Trump es alguien a quien no le gusta que le digan qué hacer, especialmente que le digan que no puede hacer algo. Es como agitar una tela roja frente a un toro llamado Donald Trump. Trump es, por encima de todo, emocional. Expresa más sus emociones de lo que piensa. No se toma el tiempo para estudiar algo y entender con qué está lidiando. Y esa es una de las razones por las que entramos en este conflicto. Él nunca entendió realmente a Irán. Si hubiera dedicado un poco de tiempo a estudiar qué produjo la guerra Irán-Irak, si hubiera entendido que los iraníes tuvieron entre 500.000 y 800.000 bajas y que casi el 50% fueron muertos, quizá habría entendido la preparación y la voluntad de los iraníes para resistir. Pero no lo hizo. Mi mensaje principal es este. Cuando estás en una pelea y ya no sabes qué más hacer, al final decides golpear al otro en la cara y esperar el mejor resultado. Todavía creo que eso es lo que Donald Trump va a hacer. Parte 3. La narrativa nuclear. Ninguna persona racional habría atacado a Irán. Hablaste del enfoque emocional de Trump. Eso es realmente preocupante. Hoy, en esa misma sesión de preguntas y respuestas, Trump dijo que sabe que esta acción es impopular, pero en su mente cree que es popular. Yo no hago esto por política. Todos me dicen que esto es impopular, pero yo creo que es muy popular. Cuando la gente escuche que esto tiene que ver con armas nucleares, armas que pueden destruir Los Ángeles, que pueden destruir grandes ciudades muy rápidamente, cuando lo escuchen, cuando se les explique, aunque yo realmente no tengo tiempo suficiente para explicárselo a la gente, porque estoy muy ocupado haciendo el trabajo. Pero cuando lo entiendan, creo que honestamente será muy popular. Él sabe que es impopular, pero en su mente lo traduce como popular. ¿Cómo ves eso? Él cree una mentira. Sabe que lo que dice es mentira. No hay ningún misil balístico intercontinental con una ojiva nuclear en Irán apuntando hacia Estados Unidos. Los iraníes nunca han demostrado interés en tener esa capacidad. No sé qué pasará en el futuro, pero creo que la lección principal que todos en todo el mundo están sacando de esta guerra es esta. Si no quieres que Estados Unidos e Israel te desestabilicen, te ataquen o cambien tu gobierno, será mejor que tengas armas nucleares. Así que el resultado final de todo esto es exactamente lo contrario de lo que decíamos querer lograr. En esta etapa también hay otros asuntos que deben considerarse. Los iraníes han hecho un muy buen trabajo observándonos. Han ajustado sus tácticas.
han desplegado sus armas de una manera que no solo las protege mejor, sino que también nos permite ser derrotados. Ellos saben, probablemente, desde dónde atacaremos, por qué rutas entraremos, cuáles serán las trayectorias de vuelo de los misiles. En resumen, se están preparando para todo eso. Francamente, según lo que obtengo de fuentes abiertas fuera de Estados Unidos, principalmente del exterior, creo que los iraníes están ahora en una mejor posición para enfrentarnos que al comienzo de la guerra. Parte 4. ¿Por qué Israel no permite que Estados Unidos salga de la guerra? Esto es muy preocupante. También se mencionó la opinión de un profesor de la Universidad de Teherán, quien decía que esta es la quinta vez que Trump hace algo parecido. Amenaza, anuncia una operación y luego retrocede. Él dijo que el problema central es que no existe una solución militar para este conflicto. Doug, ¿cómo ves esta situación? Hay otro aspecto que debemos considerar. ¿Dónde está Israel en todo esto? El problema no es solo lo que quiere el señor Netanyahu. El problema es su coalición, quienes lo apoyan, y la población israelí. Los israelíes realmente necesitan mantenernos involucrados. No pueden permitir que Estados Unidos salga de este conflicto. Es decir, si Donald Trump de repente anuncia que no hay solución militar y decide, por cualquier razón que quiera dar, salir del conflicto o suspender las hostilidades, eso sería desastroso para Israel. Ahora están intentando convertir el sur del Líbano en algo parecido a Gaza, con el objetivo final de anexarlo y convertirlo en parte del Gran Israel. Todavía tienen una agenda más amplia. Mientras tanto, su posición estratégica se deteriora, porque además del problema con Irán, ahora enfrentan un problema muy serio con Turquía. En una conversación que tuve esta mañana, alguien que sigue estos temas con atención me habló de una declaración turca. Una declaración que básicamente habla de zonas marítimas, es decir, áreas que los otomanos controlaban y que los turcos consideran, de alguna manera, parte de su espacio. Eso incluye partes de Siria e Irak, y también el Líbano. Creo que en un futuro cercano veremos un aumento del interés de Turquía por aprovechar lo que está ocurriendo en Israel en beneficio propio. Los israelíes, en la práctica, han fortalecido a un enemigo potencial. Por eso Naftali Bennett dijo específicamente: cuando terminemos con Irán, tendremos que ocuparnos de Turquía. Dijo que los turcos son enemigos serios de Israel. En mi opinión, tiene razón. Pero no creo que tenga el privilegio de derrotar a Irán. Ahora la pregunta central para ellos es: si Estados Unidos no puede ganar esta guerra por nosotros, ¿cómo seguimos la guerra? La respuesta es: tenemos que mantener vivo el fuego. Tenemos que impedir que la llama se apague. Porque si Estados Unidos decide salir del conflicto, ¿quién cree que Washington volverá para abrir un nuevo frente contra los turcos? Eso es muy poco probable. Y si Irán no ha sido derrotado, ¿qué impediría que Irán apoye a los turcos contra nosotros y contra Israel? Y todavía no hemos hablado de Egipto. Egipto es como una olla hirviendo, lista para explotar. No sé si el general Sisi realmente tiene el control allí. Mucha gente en Egipto está furiosa porque no le ha pasado nada a Israel. Sienten que se quedaron mirando sin poder hacer nada, mientras millones de árabes palestinos, les gusten algunos o no, desde el punto de vista egipcio, han sido asesinados. Se preguntan, ¿por qué no hicimos nada? Somos el país árabe más grande de Medio Oriente. Tenemos un papel. ¿Qué estamos haciendo? Así que, en mi opinión, hay muchas cosas ocurriendo ahora. Y con base en todo lo que he dicho, la presión sobre Donald Trump para reanudar la guerra, para volver a empezarla, para reiniciar el proceso de intentar destruir lo que queda de Irán, del Estado iraní y de su sociedad, es enorme. Por eso no veo cómo puede retroceder.
No importa lo que le diga el príncipe heredero de Arabia Saudita o cualquier otra persona. La idea que se ha instalado en Washington es esta. Si Trump no avanza y retrocede, Israel podría realmente perder su existencia. Parte 5. La propuesta de Irán. ¿Un acuerdo posible o condiciones imposibles para Trump? Doug, hablemos de la nueva propuesta de Irán. Una propuesta que, según se ha dicho, el ministro de Exteriores iraní presentó a Washington. En esa propuesta hay varios puntos. El derecho de Irán a enriquecer uranio y desarrollar actividades nucleares pacíficas. El fin del conflicto en todos los frentes, incluido el Líbano. El levantamiento del bloqueo naval estadounidense. La liberación de los activos iraníes congelados. El pago de reparaciones de guerra por parte de Estados Unidos. El levantamiento de sanciones unilaterales y resoluciones del Consejo de Seguridad. Y la salida de las fuerzas estadounidenses de las zonas alrededor de Irán. De todos estos puntos, ¿hay algo que Trump pueda llamar un gran acuerdo? Probablemente Trump diría, llamemos al presidente Netanyahu. Primer punto. El derecho de Irán a enriquecer uranio y realizar actividades nucleares pacíficas. ¿Tiene alguna posibilidad? No. ¿El fin del conflicto en todos los frentes, incluido el Líbano? Cero. ¿El levantamiento del bloqueo naval estadounidense? Eso es algo que podemos hacer, y creo que todo el mundo lo recibiría bien, porque somos nosotros quienes, en la práctica, hemos bloqueado el uso normal del estrecho de Hormuz, no los iraníes. Los iraníes básicamente han dicho, si pagan una tarifa, un peaje o lo que corresponda, pueden pasar. Cobran esa tarifa porque necesitan una forma de compensar el daño que se les ha causado durante la guerra. Así que levantar el bloqueo naval estadounidense es algo que definitivamente podemos hacer. Pero los israelíes se opondrán, porque eso generaría ingresos para Irán. Ingresos que podrían destinarse a armas y operaciones contra Israel. ¿Liberar los activos iraníes congelados? Nunca deberíamos congelar los activos de nadie, en ningún lugar y en ningún momento. Eso ha destruido la confianza en nuestro sistema financiero en todo el mundo. Por eso vamos a perder frente a los BRICS. Por eso vamos a quedar atrás frente a China. También nos afecta frente a SWIFT, porque ahora ellos son vistos como más confiables que nosotros. ¿Pago de reparaciones de guerra por parte de Estados Unidos? Muy poco probable. ¿Levantamiento de todas las sanciones unilaterales y resoluciones del Consejo de Seguridad? Podríamos hacerlo con un simple movimiento de la mano. ¿Salida de las fuerzas estadounidenses de las zonas alrededor de Irán? Si hacemos eso, estamos rindiéndonos. No podemos hacerlo. Parte 6. Las bases de Estados Unidos alrededor de Irán. ¿Poder militar o blancos preparados? Doug, quiero preguntarte sobre las bases estadounidenses alrededor de Irán. En la situación actual, ¿esas bases están activas? Hasta donde sé, no. Eso no significa que no tengamos fuerzas cerca de ellas, pero en general, la mayoría son inutilizables. Lo diría así. ¿No era precisamente para momentos históricos como este que esas bases estaban en la región? ¿No estaban allí para un día como este? Sí, sin duda, no hay ninguna duda. Pero no hemos seguido el ritmo de los cambios en la guerra moderna. Si miras lo que ocurre en el este de Ucrania, entiendes que ninguno de estos lugares es ya defendible. No tiene suficientes sistemas de defensa aérea y antimisiles. No tiene suficiente radar. No tiene redundancia ni capas defensivas confiables. Había una gran tendencia a subestimar por completo la capacidad y la competencia de los iraníes. Los israelíes fueron más sensibles a este tema durante años, pero incluso ellos no entendieron correctamente la magnitud del salto de Irán en reconocimiento, vigilancia y ataque. No creo que nadie haya entendido el nivel de compromiso de los chinos y los rusos al dedicar sus recursos de vigilancia espacial a la defensa de Irán. En resumen,
Si vuelves a esa lista de bases y consideras este entorno militar completamente transformado, el problema para nosotros no tiene solución. No podemos aceptar el conjunto de demandas iraníes, pero al mismo tiempo tampoco podemos revertirlas. Ese es el problema central. No se trata solo de que no queramos llegar a un acuerdo con ellos, se trata de que no podemos hacer nada. Por eso, Irán, nos guste o no, en la práctica está ganando la guerra. Este punto es muy importante para nuestra audiencia. Las bases estadounidenses siempre fueron símbolo del poder de Estados Unidos en la región. Pero tú dices que esa estructura ahora se ha convertido en un objetivo. Exactamente. Las bases avanzadas son muy importantes para el Departamento de Defensa, o como ahora lo llaman, el Departamento de Guerra. La presencia avanzada, es decir, la presencia de fuerzas navales, aéreas y terrestres de Estados Unidos lejos del territorio estadounidense, siempre fue parte del concepto de defensa avanzada. La idea era que la mejor forma de impedir una guerra era estar lo más adelante posible y no permitir que el enemigo capturara todo rápidamente. Pero esos días terminaron hace años. Yo y otros lo hemos dicho muchas veces. Si colocas algo adelante, dentro del alcance de estos sistemas de misiles y drones, y bajo vigilancia espacial, lo vas a perder. Y si pierdes esas estructuras en el extranjero, todos los cargos y posiciones de generales y almirantes en la Marina y el Ejército también quedan bajo cuestionamiento. El Departamento de Defensa no quiere perder nada. Pero ahora el problema es que ya no somos una fuente de defensa. Nos hemos convertido en un imán para el conflicto y en un catalizador de guerra. Si un país se convierte en objetivo solo porque tiene fuerzas estadounidenses en su territorio, entonces, ¿cuál es el beneficio de nuestra presencia en ese país? Hemos quedado expuestos. Esa es la mejor palabra. Y qué vergüenza después de tanta retórica. Parte 7. Rusia, China y la nueva guerra. ¿Por qué Estados Unidos se volvió predecible? Dijiste que Irán ajustó sus tácticas y que también recibió ayuda de Rusia y China. ¿Qué significa eso? Irán ha movido nuevos lanzadores móviles por todo el país. Ha ajustado sus tácticas para cualquier reanudación de los ataques estadounidenses. Los comandantes iraníes claramente han estudiado los patrones de vuelo de nuestros cazas y bombarderos. Han recibido mucha ayuda de los rusos y los chinos. El derribo reciente de un F-15 Eagle y el fuego terrestre que alcanzó a un F-35 demostraron que nos hemos vuelto muy predecibles. Por supuesto, eso no es tan extraño. No hay tanto espacio allá arriba. No puedes mover barcos por todo Medio Oriente libremente. Tienen que permanecer en el Mar Rojo, el Mediterráneo o el Océano Índico. Así que están ocurriendo muchas cosas. Trump intenta lidiar con todo esto, pero no puede. Él sabe una cosa: si retrocedo, pierdo. Si digo que no voy a avanzar, a menos que admita que estamos frente a una catástrofe humana, algo que debería admitir, pero no admite, no puede salir de esto. No puede separarse de la guerra. Y volvemos otra vez a los israelíes. No olviden que sus patrocinadores multimillonarios en Estados Unidos lo llevaron a la Casa Blanca. Parte 8. Portaaviones, bases avanzadas y una guerra que ya cambió. Dijiste que la guerra cambió. ¿Cuál es exactamente ese cambio? Los cambios tecnológicos han desplazado fundamentalmente la ventaja en la guerra. La ventaja estratégica, y en mi opinión también la operacional, ahora está del lado de la defensa. Pero nosotros hemos construido todo sobre la acción ofensiva. Deberíamos empezar a pensar en cómo defender el territorio continental de Estados Unidos. Y deberíamos pensarlo muy rápido. Un excomandante del CENTCOM dijo que el presidente controla el tiempo, controla la narrativa, controla la capacidad de ataque.
y sabe que la política de bloqueo que ha establecido tiene efectos de corto y largo plazo sobre el régimen y el pueblo de Irán. Dice que Trump ha sido muy astuto en el uso del tiempo. ¿Cómo ves esa afirmación? Creo que es una mezcla de creencia real e intereses financieros. Sin duda será recompensado financieramente por defender el statu quo, especialmente por el lobby israelí y sus operadores en todo Washington, D.C. Todos ellos están vinculados a bases permanentes en el extranjero. Si miras lugares como el Atlantic Council, ves que todos allí intentan mantener para siempre este desastre de la OTAN. Algo absurdo y sin sentido. Todos se aferran al pasado. El pasado es su mejor esperanza, pero están equivocados. Adaptarse al futuro es difícil. En este nuevo entorno, ¿para qué necesitamos una gran flota de superficie? Si tus barcos tienen que permanecer a cientos de millas de la costa, y eso hace muy difícil atacar objetivos costeros, si no puedes desembarcar fuerzas, si tienes que reabastecer tus aviones muchas veces en el camino de ida y vuelta a la zona de combate, y si estás perdiendo frente a la defensa aérea y antimisiles, entonces, ¿para qué sirven los portaaviones? Entonces, ¿estás diciendo que la estructura militar estadounidense fue construida para una guerra que ya no existe? Exactamente. La guerra que conocíamos en el pasado se terminó. Si seguimos insistiendo en que no se terminó, finalmente enfrentaremos algo mucho peor que lo que ahora estamos enfrentando contra Irán. Parte 9. Presión económica, petróleo y el error de cálculo de Trump. Trita Parsi estuvo recientemente en el programa y planteó otro ángulo. Dijo que, al poner todo junto, la imagen real es que Trump no tiene ninguna opción de escalada que pueda cambiar la situación y colocar a Estados Unidos en una posición desde la cual pueda imponer sus condiciones. También dijo que Irán pudo haber llegado a la conclusión de que Trump no es muy sensible a los intereses de Estados Unidos, pero sí es sensible a sus propios intereses comerciales y al imperio empresarial de su familia. ¿Cuál es tu opinión? El problema que tengo con Trita Parsi es que él supone algún tipo de cálculo racional por parte de Trump. Yo no veo eso. Si hubiera habido un cálculo racional, siendo honestos, nunca habríamos atacado a Irán. Ninguna persona racional habría hecho eso, por todas las razones que estamos viendo ahora. Así que la emoción venció a la razón. Por eso entramos en esta guerra. Trump ha dicho algo que me parece importante. Sugiere que los estadounidenses lo acompañarán en cualquier cosa que haga. No creo que ya pueda decir eso, pero sí puede contar con cierto nivel de indiferencia o falta de atención dentro de Estados Unidos, al menos hasta que el dolor sea tan fuerte que los estadounidenses ya no puedan tolerarlo. Vamos en esa dirección. Si miras la reserva estratégica de petróleo, ves que se está vaciando muy rápido. Eso se hace para evitar cualquier posible crisis energética. Pero para julio, mediados de julio, o como máximo el 1 de agosto, podríamos enfrentar un problema serio con la reserva estratégica de petróleo. No olviden que no hemos construido una nueva refinería en más de 20 años. Trump básicamente ignoró todos estos asuntos y los dejó de lado porque creía que esta guerra terminaría rápido. No sé si alguien se lo dijo o si él mismo se convenció de eso. Parte 10. ¿Trump volverá a atacar? Doug, ¿qué ves en los próximos días? Trump dio su propio calendario de unos días, viernes, sábado, quizás principios de la próxima semana. ¿Crees que hay una alta probabilidad de volver al ataque? Con base en lo que he visto de Donald Trump, en su personalidad, su naturaleza y su marco mental emocional, creo que finalmente, después de revisar todas las posibilidades, decidirá volver a entrar. Probablemente dirá, vamos a hacerlo una vez más, con todo lo que tenemos. Probablemente dirá, creo que esta vez funcionará. Espero que funcione. Creo que funcionará. Esta vez golpearemos los objetivos correctos. Esta vez golpearemos tan fuerte que nunca se recuperarán.
y seguirá así. Pero repito, no sé qué le dijo el presidente Putin en la llamada telefónica. No sé qué le dijo el presidente Xi en privado, pero está claro que fueron muy serios. El mensaje fue: no lo hagas. Podría haber consecuencias desconocidas en el futuro. No sé cuáles podrían ser esas consecuencias, pero creo que lo que estamos viendo ahora es la consecuencia más grave de una estupidez que hemos visto durante los últimos 30 años. En mi opinión, esto comenzó después de la operación Tormenta del Desierto, cuando nos llenamos tanto de orgullo que pensamos que podíamos hacer cualquier cosa, en cualquier lugar, en cualquier momento, contra cualquiera. Hemos creado las condiciones para que surjan coaliciones contra nosotros. Ahora, para más personas y más países, tiene sentido cooperar contra nosotros. Los estadounidenses no entienden esto, porque suponen que todo lo que haga el gobierno con las Fuerzas Armadas está bien. Cuando Trump dice que los iraníes son malvados y han matado a miles de personas, nadie se toma el trabajo de examinar esas afirmaciones. Los medios, influenciados por Israel, y los mismos poderes financieros que impulsan las guerras contra Rusia e Irán, terminan moldeando la información y las noticias que recibe la gente. A veces aparece algo inesperado que contradice toda la narrativa oficial. Creo que ahora lo hemos visto incluso en The New York Times. La CIA decidió publicar la verdad y decir que el 90% de la capacidad de Irán que existía al comienzo todavía permanece. Yo incluso creo que esa estimación es baja. Creo que ahora tienen más capacidad. Aún así, está creciendo la conciencia de que esta situación se ha vuelto peligrosa. La gente se pregunta, ¿realmente hasta dónde podemos llegar? Pero no estoy seguro de que esa pregunta llegue a Donald Trump. Vuelvo otra vez a él y a su personalidad. Y luego miren al Congreso. ¿Qué es el Congreso? Un gran perro domesticado. Le llenas el plato, le llenas el agua. El perro come y se sienta allí. Eso es todo. A veces un congresista dice, no me siento cómodo con esto. Esto está mal. Bueno, gracias. ¿Y ahora qué vas a hacer? Respuesta, nada. Parte final. El fin de la diplomacia de los cañoneros. Doug, por eso me gusta tenerte en el programa. Para terminar, tú también escribiste sobre la diplomacia de los cañoneros de Trump. ¿Crees que hemos llegado al final de esa etapa? Sí, creo que estamos viendo el final de esto. Y debe terminar, porque el mundo en el que vivimos hoy es diferente del pasado. No necesitamos hacer lo que estamos haciendo. Realmente no es necesario. Doug, muchas gracias. Gracias por tus análisis y por el tiempo que nos diste. Muchas gracias. Cierre para el video. Lo que acabamos de escuchar no fue solo una discusión militar sobre la posibilidad de un nuevo ataque de Estados Unidos contra Irán. Fue una imagen más amplia de un estancamiento estratégico. Douglas Macgregor sostiene que Trump, con sus amenazas públicas, con su insistencia en detener el enriquecimiento de uranio y con la presión para reabrir el estrecho de Hormuz, se colocó en una posición en la que retroceder sería visto como una derrota. Pero avanzar podría tener costos extremadamente altos. Según Macgregor, Irán, a diferencia de lo que esperaban Washington y Tel Aviv, no se ha derrumbado. Al contrario, observó los patrones de ataque de Estados Unidos, movió lanzadores móviles, ajustó sus tácticas y con apoyo de inteligencia de Rusia y China, fortaleció su posición. Por eso insiste varias veces en que Irán, le guste o no a Estados Unidos, ha ganado una ventaja real en el campo de batalla. Otro punto clave es Israel. Macgregor afirma que Israel no puede permitir que Estados Unidos salga de esta guerra, porque si Washington se retira, Tel Aviv podría enfrentar una crisis profunda, incluso existencial. Por eso, desde su punto de vista, la presión política y estratégica para mantener a Estados Unidos dentro del conflicto es enorme. En cuanto a las bases estadounidenses, Macgregor presenta una imagen muy diferente del poder militar de Estados Unidos. Dice que las bases que antes eran símbolo de disuasión, ahora se han convertido en objetivos rastreables y vulnerables.
Misiles, drones, vigilancia espacial y nuevas capacidades de reconocimiento han cambiado el significado de la presencia militar estadounidense alrededor de Irán. La conclusión de esta entrevista es clara. Estados Unidos todavía piensa con la mentalidad de guerras pasadas, mientras Irán, Rusia, China y varios actores regionales ya se han adaptado a una guerra nueva. Por eso, la amenaza militar estadounidense ya no produce necesariamente los mismos resultados que producía antes. Trump podría volver a considerar un ataque, pero la pregunta central es otra. ¿Está Estados Unidos realmente preparado para las consecuencias? Y quizá la frase más importante de McGregor sea esta: la guerra que Estados Unidos conocía en el pasado se terminó. Si Washington no acepta esa realidad, la crisis con Irán podría ser solo el comienzo de un cambio mucho más grande en el orden regional y mundial.